Vinimos tan graciosos, que el chiste más suave tendrá que ver con la hermana de Dallas. Why so serious, why so serious, why so serious, why so serious. Mirá que eso trajo cola. Ya te estoy dejando los primeros 2 códigos de Steam como siempre. Presten mucha atención a todo el video porque Activen los códigos. Es de hace un año el video. dejaremos varios códigos más, no solo uno, así que muy atentos a todo el material. Mucha suerte. Un iceberg es una especie de video perturbadores de algún te estaré dejando por aquí, para que puedas pasar a verlos. Así que aprovechando estas fechas del Halloween, he decidido traerles nuevamente un easter egg perturbador, bizarro e inquietante sobre varios misterios de Dragon Ball. Así que bueno, he compilado y preparado los siguientes datos a presentar. Y un especial agradecimiento a Ei y Alan, quienes me prepararon la imagen del iceberg completo que pueden ver en pantalla, y la edición claro de este video. En fin, deseándoles unas terroríficas fiestas. Por cierto, ¿viste que la ex esposa de Kaká lo dejó por ser demasiado Comencemos. perfecto? Sin duda todas putas Fusion Gris. El androide 12+1 es el Dr. Gero, versión joven. ¿Saben? Una de las teorías ¿Qué? ¿Por qué no dijo 13? más inquietantes y con mejor sustento de los últimos meses entre la No vimos este video, chupapija, no vimos, si no estaría en el puto reseña. Tengo que bancar acá, mongólico. Hay que bancar acá, mongólico. Chupa verga. fanaticada ha sido este que dicta que la computadora Hola, mi putigorda sensual y enana tragavergas, ¿cómo estás? Me vale verga, acá ando como todas las noches. Te iba a donar un no lo ves pero vi lo ladrón que eres así que te voy a dar, pero pura verga. Saludos al chamoy. Saluda al chamoy. El Dr. Gero se basó en este para crear la apariencia del 13º androide aparecido en la película. Más que nada por su parecido físico. Y de hecho varios artistas han hecho varios artes envejeciendo al androide y realmente se parece al doctor. Y aunque esta teoría no tiene nada de fundamento que la sustente, tampoco existe nada que pueda llegar a contradecirla. Viéndolo bien, la apariencia atractiva y fuerte de este androide suena más lógico que haya atraído a una mujer Así me veo yo sin remera. tan bella como lo era Bomi. No hay que olvidar que el Dr. Makihiro era muy viejo para cuando lo conocimos. Es una teoría que podría llegar a ser creíble si pensamos que el Doctor se basó ya en miembros de su familia para la creación de sus propios androides. Su esposa Bomi en número 21 y su hijo Gebo en el número 16. De todas formas, la última palabra la tienen ustedes. Dragon Ball Daima fue predecido por televisoras. ¿Qué? Para muchos, luego del anuncio del tráiler de Dragon Ball Daima, el nuevo anime, claro, de Dragon Ball, fue una decisión que fue curiosa y que, viéndolo en perspectiva, puede tener algo de lógica por parte de Toei y ciertas televisoras de todo el mundo, donde Dragon Ball GT, de hecho, fue reestrenada en TV abierta. Dragon Ball GT no es tan mala como la gente lo quiere hacer ver. Luego de bastantes años. Además, claro, de la reciente salida de unos Blu-rays con calidad mejorada. Al tener bastante parecido estas dos series, podría explicarse en cuanto al marketing el repentino interés por parte de la casa animadora, así como sus distribuidoras, por esta serie antaño olvidada, como una especie de pista o alusión a que ya estaban preparando algo muy similar. En este caso sería Dragon Ball Daima. La línea de tiempo desconocida. Poco se ha hablado que existe una línea del tiempo prácticamente desconocida y secreta para todos nosotros. Y es la que visitó el Trunks que fue exterminado por Cell cuando este le robó la máquina del tiempo, para venir a nuestro presente. Se vino ese día. Esta enigmática realidad es conocida como la línea del tiempo número 4, y es, en similitud, básicamente idéntica o muy parecida al presente de nuestros protagonistas, solo que con cambios sutiles, hasta el punto claro donde Trunks decidió abandonar dicha realidad y nunca más volvería. Causado esto por su fatídico encuentro con el bioandroide, quien acabó con él, estando el chico Saiyajin del futuro entonces ausente para los Cell Games de dicha línea, donde los guerreros Z jamás volverían a tener noticias de él. De hecho, se cree y se teoriza que es esta la línea de donde proviene Black Goku, es decir, Zamasu,
el cual pidió el deseo de intercambiar cuerpos con Goku y que luego de acabar con él y su familia cruelmente, viajaría por las demás líneas temporales, causando todos los problemas que veríamos en la serie de Dragon Ball Super. El diseño original del Super Saiyajin Dios. Para los bocetos principales de la nueva transformación, vista en la Batalla de los Dioses, se tenía planeada una transformación muy parecida a la fase 4, solo que... Yo si hubiera sido así me mojaba ahí. Pelaba la pija en el cine y empezaba a tirar leche. Yo, si se llevaba a transformar así, pelaba la pija y empezaba a tirar leche como loco por todos lados. Ta, 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 ta. Siguiendo la línea de los Super Saiyajin dorados, cosa que claro fue descartada por el autor. De hecho, el mismo Toriyama pensó en un diseño más mágico o místico, por así decirlo, incluso heroico, ya que había planeado que este nuevo poder de Goku Bueno, ahí parecía un boliviano, ahí no me gusta. tuviera una especie de capa, cosa que claro todos sabríamos que terminó descartando al final, por el Super Saiyajin fase Dios que todos conocemos ahora. ¿Te hubiera gustado el diseño original que se tenía planeado? Gohan iba a ser el protagonista. En una entrevista publicada en la Daisenchu número 2, Toriyama había dicho que había planeado a Gohan desde su primera aparición ser el reemplazo de Goku. Por eso le había otorgado mucho poder desde pequeño, haciendo que evolucionara poco a poco hasta culminar con su participación en la saga de los androides, alcanzando el Super Saiyajin 2 y claro, derrotando a Cell Perfecto. Lamentablemente el público poco a poco y durante las primeras etapas del arco de Majin Buu se fue negando a esta idea, por lo que, al bajar los números en las encuestas de popularidad del manga, Toriyama tuvo que traer de regreso a Goku como... El problema es que la gente quiere que Gohan sea como un Goku 2.0 y no entienden que Gohan es totalmente lo opuesto a Goku. Le gustan otras cosas, le gusta ser más tranqui, le gusta pasar más tiempo con la familia y la gente quiere que no, pega. Como guerrero del otro mundo, cosa que se notó inmediatamente en el aumento de la popularidad del manga tras el recibimiento de Goku. Es que a mí me parece estúpido que no entienden que Gohan es feliz como es ahora. Incluso Trunks lo nota. Cuando viene Trunks del futuro en el arco de Black Goku y ve a Gohan, él se siente feliz porque sabe que su maestro al fin está viviendo la vida que siempre quiso tener y la gente... ¡Ay, pero ¿por qué no se pelea con todo lo que se mueve? Y a partir de aquí que no se volvería a dejar de lado a nuestro protagonista, ya que el público nipón sigue siendo más partidario y fan del Saiyajin criado en la Tierra. Super Saiyajin 3, forma incompleta. Muchos aseguran que el Super Saiyajin 3, que se vio en la saga de Buu, fue una forma incompleta o poco perfeccionada. Y es que, para este punto de la historia, Goku no tenía mucho de haberla descubierto, por lo que, siguiendo la lógica de cada transformación en esta serie, este requería de más tiempo y años de perfeccionamiento hasta alcanzar el hipotético Super Saiyajin 3 Full Power, fase dominada y mejorada, y, por supuesto, más poderosa, y sobre todo sin desgaste. Esto explicaría por qué en sus breves apariciones la fase de cabello largo de Goku siempre tenía este problema de alto desgaste energético. ¿Sabés qué personaje quiero yo que hagan canon? Ay, se me fue el nombre justito. Pai Kuhan. A Pai Kuhan quiero que hagan canon. Puto padre, boludo. Puto padre. De hecho, se afirma que el Goku adulto de GT ya había conseguido dominarla al 100%, así como el Goku de la Batalla de los Dioses, pero para este punto ya se estaban por presentar las nuevas transformaciones que lo superaban, siendo el Super Saiyajin 4 en GT y el Super Saiyajin Dios en Super, por lo que esta transformación se dejaría cruelmente en el olvido. El efecto Mandela de Dragon Ball Z en Brasil y el 9-11. ¡Oh, Brasilia! ¿Crees que en la versión Full Power recupere las cejas? No, me parece que es mejor sin cejas. Existe un caso muy peculiar y sumamente perturbador, pues resulta que muchos fans de Dragon Ball brasileños aseguran tener un recuerdo que han compartido entre sí por las redes sociales. Algo que, tras escucharlo, podría catalogarse como uno de los tantos misterios y casos de efecto Mandela que existen en nuestra realidad. Pues estos aseguran que recuerdan vívidamente que aquel fatídico 11 de septiembre del 2001
Dragon Ball Z se estaba emitiendo, cuando de pronto se interrumpió la comunicación por el noticiero nacional, avisando el repentino ataque a los conocidos edificios gemelos. Esto sería algo loco. A ver, no te choques porque no se puede mostrar que se chocan, a ver. No se choca, ¿no? Vamos igual a evitar que no se choque. Lógico que sucediera, como cualquier noticia de último momento, y más siendo una emergencia de tal magnitud. Sin embargo, ¡Pará, hermano! ¡Dejaste cómo se chocan! ¡Qué necesidad! lo verdaderamente contradictorio es que Dragon Ball Z no se emitiría en dicho país sino hasta mediados del 2002. Ahí está. Es decir, hasta el año siguiente, por lo que cientos de fans argumentando el mismo recuerdo nos denota un claro fallo en la realidad, o un recuerdo. ¿No les pasa que vos te acordás qué estabas haciendo justamente cuando pasaban las Torres Gemelas? A ver, tengo 18 años del 100, no había nacido. A ver, pero si estabas nacido sí te acordás, chupapija. Tengo 10 años, no nací. Nací en el 2001. Ya estabas vivo, ¿por qué no te acordás? Tenía 8 meses y... Tonoto. De otra línea temporal, quizá. Claramente este caso es de los más enigmáticos y perturbadores que existen en cuanto a efectos Mandela. Y si quieres conocer más al respecto, te invito a que investigues más a fondo, ya que existe material de esto en la plataforma. Los nuevos dragones malignos en Dragon Ball Super. Recientemente en la película de Dragon Ball Super, Super Hero, así como su arco del manga, ¡Qué rica que está! Mamita. Vaya MILF, chaval. hizo mención a que Bulma no debería malgastar los deseos de las esferas en peticiones egoístas, tontas y sumamente irresponsables, ya que es bien sabido que la multimillonaria, heredera de la corporación Cápsula, malgastaba dichos deseos en cosas vanas y superficiales, tales como pedir rejuvenecerse o mejoras en su apariencia física. Esto ha abierto la posibilidad, y claro, la teoría, de que la acumulación Qué bien come el Vegeta. de estos deseos imprudentes y egoístas puedan propiciar la aparición de los dragones malignos parecidos a los de GT, pero en esta ocasión siendo totalmente canónicos en la historia. El rey La idea de los dragones malignos a mí no me parece mala idea. Vegeta protegió a Tarball. Existe una teoría interesante que explica la manera de actuar del severo rey Vegeta III. Y es que, pese a parecer cruel el hecho de haber exiliado a su propio hijo lejos del planeta solamente por ser débil, en realidad esto había sido un engaño. El rey Vegeta amaba a su hijo menor porque le recordaba a su madre, y este lo envió lejos para protegerlo, al saber de la debilidad de su hijo, además de sospechar el peligro que representaba Freezer. Para algunos, puede que esto no tenga sentido al saber que el rey Saiyajin valoraba el poder sobre cualquier otra cosa, pero sigue siendo Qué rica la madre, ¿no? de las teorías más interesantes y profundas de la comunidad. Los plagios, autorreferencias y autoplagios de Toyotaro. Hace tiempo se produjo una gran polémica. No va a salir. No me digas que aparecerá él. No me digas que aparecerá él. Te voy a dar tu esencia. Cuando en una vieja portada de la Shonen Jump se reveló una portada doble colaborativa entre Dragon Ball Super y Yu-Gi-Oh!, en la que veríamos un genial dibujo de Goku en Super Saiyajin Blue. Tan orgulloso estaba el ayudante de Toriyama que hasta subió a sus redes el boceto del mismo. Lamentablemente, no tardarían en aparecer detractores del mismo al darse cuenta del sospechoso parecido que tenía este dibujo con el de uno del Capitán América muy icónico. El asunto escalaría rápidamente con muchos usuarios acusando al mangaka de plagiar, incluso comparando ambos dibujos y sus line arts, los cuales no hicieron más que denotar aún más el calco del dibujo. Si esto no fuera suficiente, Toyotaro borraría inmediatamente su publicación del boceto y no Toyotaro, consejo, salí de Twitter. volvería a hablar más al respecto, dejando una mancha en su reputación, la cual ya de por sí se había cuestionado en distintas ocasiones.
al denotársele el constante número de calcas y autorreferencias con los dibujos y escenas que realiza en el constante ¿Qué? número de calcas y autorreferencias con los dibujos y escenas que realiza en el manga de Super, los cuales se asemejan bastante al manga clásico de Toriyama. Como lloran los supuestos artistas de Twitter que apenas viven del dibujo, qué bueno que la inteligencia artificial se los coge cada día, como lloran esos, mamita. ¿Me estás diciendo que el alumno de Toriyama, que lo ama y siempre dijo que se inspira en él, que está creando la continuación de la obra de Toriyama, utiliza el dibujo de Toriyama como referencia? Nunca lo pude haber visto venir. ¡Wow! ¡Qué locura! Incluso de otras historias. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Son tributos o falta de creatividad? De loco, King tío. Cold no se transformó. Uno de los temas más fascinantes entre los fans de Dragon Ball es aquel que habla sobre el padre de Freezer y el cómo la comunidad se divide en dos. Uno, que este personaje, de haber tenido la oportunidad de transformarse, hubiera acabado fácilmente con Trunks y provocando una destrucción sin precedentes, teniendo un poder que incluso llegaría a rivalizar con el de Cell imperfecto. Y ¿King Cold era más fuerte que Freezer? dos, que este no tenía la capacidad de transformarse. Para mí Y no. pensar en sus transformaciones finales no vistas es una tontería. Realmente, el material original no nos da suficiente información para desmentir o confirmar esto, ya que en algunas ocasiones los guerreros Z en el manga mencionan que Freezer está acompañado por un ki brutalmente enorme y superior al de él. Otros dicen que en realidad estaban midiendo mal el ki, y esto es una malinterpretación, ya que Freezer estaba contenido o en reposo, y era normal que la presencia de su padre lo superaba. Sin embargo, otros fans mencionan que Cold también estaba en reposo, y por ende al elevar su ki, superaba al de su hijo. Y también existen las afirmaciones de Toriyama diciendo que Freezer es un mutante de su raza, y por ende el ser más poderoso de la misma. Aunque claro, esto lo dijo en una entrevista hace mucho tiempo, por lo que no podría ser del todo canon. Como dije, aún no se ha confirmado o desmentido más al respecto sobre esta información, por lo que queda como uno de los grandes misterios y debates del fandom de Dragon Ball. ¿Tú qué crees sobre su verdadero poder? Qué hijo de Los puta, y vos. debates del fandom. Mirá el Yamcha abrazando ahí a Bulma, vos. Ya tenía el hijo de este. Qué traviesón, vos. Qué traviesón, vos. Lobo solitario, Yamcha del desierto. Fandom de Dragon Ball. ¿Tú qué crees sobre su verdadero poder? Los plagios de Kenji Yamamoto. Hace años, cuando todavía estaba Dragon Ball Kai en emisión, se suscitó una polémica que envolvía al autor de la música de Dragon Ball y la mayoría de sus proyectos oficiales. El señor Yamamoto, quien contaba para esos momentos con un prestigio sin igual en la industria, rápidamente lo perdería todo, siendo despedido inmediatamente, una vez se hubieron presentado todas las pruebas sobre los plagios o quizá inspiraciones con bastantes grupos y bandas de otros países, en las que destacan por ejemplo Stratovarius y soundtracks de películas como Avatar o Terminator Salvation. Esto provocaría que de último momento en los últimos capítulos del arco de los Cell Games de Kai se utilizaran las canciones antiguas de Dragon Ball Z, pero colocadas sin ningún orden o lógica. Cabe aclarar que desde entonces la ¿Te imaginas? ¡Oh no! ¡Acaban de matar a Trunks! El soundtrack. ¡Qué lindo que es vivir! Tarararán, ta, ta, tarararararara. mayoría de canciones de Dragon Ball, Clásico, Z y GT son libres de copyright y pueden usarse en videos o proyectos personales en esta plataforma. Y como dato personal y un problema que al menos a mí como creador me ha provocado es que muchas empresas deshonestas se han atribuido la autoría y los derechos de estas canciones, cuando esto ya es material de uso libre. Varios videos me han sido reclamados y hasta retirados por culpa de varias de estas empresas. Una de las más infames Voy a decir la verdad, yo lo reclamé. ¿Y cuál hay? es una conocida por tener el nombre del mago que aconsejaba al rey Arturo. Es decir, el nombre de esta empresa es Merlí.
La Tierra mejor sin Goku. Una vez comprendida bien la historia de Dragon Ball y siguiendo un orden en los acontecimientos, uno puede darse cuenta rápidamente que la mayoría de problemas, invasiones y ataques de enemigos que llegan al planeta han sido atraídos de alguna manera por nuestro protagonista. Es triste, pero en la gran mayoría de ocasiones estas afirmaciones son verdad. La Tierra estaría mejor sin Goku para protegerla. Como dato de las ¡Deja de meterte con Goku, baby Rage! pocas cosas positivas de que Goku exista es el hecho de que, de no haber sido por él, la Tierra hubiera sido borrada por Zenosama en algún punto ¡Zenosama es mierda! en el futuro. Abra y Kara, los villanos de Dragon Ball Daima. Recientemente, tras analizado el tiempo suficiente, las identidades de los villanos del nuevo anime Dragon Ball Daima guardan una especie de relación directa con Dabura. Por ejemplo, el más pequeño parece ser a todas luces un hechicero Makaioshin, es decir, un demonio de la raza de Dabura, y el otro es claramente un supremo Kaiosama, quizá otro... Yo te voy a decir la verdad, a mí Dabura como personaje me parecía muy buena idea, boludo. Me gustaba mucho como personaje Dabura. Después terminó siendo otro lazo. De la nada dijeron, él es gay. ¿Por qué? No sé. Supremo corrupto o revelado, como lo fue Samas en su momento, y que, curiosamente, tiene una capa y ropaje similar a la que usaba el Rey Demonio. Yo en lo personal he decidido llamar al enanito Abra y al Kaioshin Ka o Kara, por el juego de palabras, ya que el origen del nombre de Dabura viene de Abracadabra, el famoso hechizo o conjuro mágico, y estos dos seguirían la misma secuencia. Sarama. Poco se sabe del creador de las superesferas del dragón, solo sabemos su nombre, el Gran Sarama, de quien se dice es una deidad entre los Namekusei y posiblemente tenga una apariencia similar a estos. De hecho, la gran mayoría de fanarts que se han hecho desde entonces lo colocan como un super Namekusei dios, de piel dorada o en ocasiones hasta naranja, curiosamente siendo estos los colores que Piccolo alcanzaría recientemente en la película de Super Hero. Es curioso que tantos años después de terminado el anime y aún siguiendo el manga en publicación, no se haya dado más información nueva sobre este enigmático personaje. Posiblemente Toriyama se lo esté reservando para una futura saga. La vida es mierda. La vida es mierda. Akuman es el más poderoso. Aquel curioso y pintoresco personajillo que Te voy a decir la verdad, yo lo usaba en el Budokai Tenkaichi 3. Porque su diseño siempre me pareció muy interesante. apareció en el arco del Palacio de Uranai Baba, guarda en su arsenal monstruoso una técnica rotísima que es capaz de aniquilar al 99% de los personajes de Dragon Ball, con la única excepción de Goku, claro, y quizá de su hijo Goten. Era que él aniquilaba a cualquier persona que tuviera maldad en el corazón, ¿no? En teoría, cualquiera posee maldad en su interior, por lo que este demonio sería el personaje más roto y poderoso de Dragon Ball, pudiendo acabar con cualquier enemigo. No por nada en el Tenkaichi 3 utilizaría este singular personaje en una de sus historias What If, para enfrentar y acabar con Freezer y su padre. ¿Recordabas a este sujeto? Sí, fue mi primera paja. Majin Buu existe en los 12 universos. Pese a lo que muchos fans desactualizados siguen creyendo, el mago Bibidi no fue el que creó originalmente a Majin Buu, sino que este conocía únicamente el conjuro para invocarlo. Realmente, el ser conocido como Majin Buu es una entidad cósmica muy antigua que se formó desde el inicio mismo de los tiempos, como una acumulación de la maldad de los mortales a lo largo de las eras. Por lo que, en teoría, debería haber una versión de Majin Buu en cada universo. Si Majin Buu era tan malo, ¿por qué ayudó a un niño ciego? ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo. Posiblemente en los universos con peleadores hiperpoderosos, como sería el caso del universo 11, posiblemente hayan acabado ya con su propia Ese universo es mierda, totalmente sobrevalorado. Totalmente sobrevalorado, mierda. versión de Majin Buu hace mucho tiempo. Aunque claro,
nada descarta que no se pueda volver a formar otro nuevo a lo largo de millones de años. Dragon Ball Z, comercial Ford. ¿Qué? Es algo bizarro como en su país de origen, Dragon Ball tiene muchísimo merchandising de todo tipo. Refrescos, frituras, juguetes. ¿Ustedes probaron las bebidas, las gaseosas de Dragon Ball? Que también venden de One Piece y de Naruto y de Sailor Moon. Son muy ricas, oh. Son muy ricas, oh. Saben rica. Productos ¡No probaste! ¡Ay, mi amor, eres pobre! ¡Ay, querido! ¡Chiquitito! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, es tan tontito! Me da lástima que sea pobre. ¡Ay! ¡Bully! ¿Pero qué tiene de bully? Simplemente te estoy hablando y estoy reafirmando tu situación socioeconómica. No es mi culpa. No es mi culpa. Me comí una puta. ¿Qué tiene que ver con... ¿Qué tiene que ver con Dragon Ball? Una monedita para reseñas que tiene que mantener a su familia. Acá solo venden agua de río en botella. Que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Calla gorda zorra, te vamos a inseminar entre todos. Why so serious? Me parece bien. Me parece bien. Pero ahora o más tarde me vas a inseminar. de limpieza y hasta comerciales, en el que destaca uno de los más curiosos. Ford, la empresa de automóviles, hace un... ¿La leche Saiyajin tendrá otro sabor? No sé, se me ocurrió cuando estuve viendo la leche de ahí, fue como... ¿Le gustará a Milk? ¿Y a Bulma? No sé, se me ocurrió, perdón. mucho tiempo hizo una curiosa colaboración con Dragon Ball. Es bastante curioso el resultado, puesto que usaron escenas literalmente sacadas del anime y mostraron los modelos de los automóviles sobre estas. Algo impensable por este lado del mundo, donde la animación no es tan tomada en serio. ¿Qué? ¡No! ¡Se convirtió en un Ford! Android 12+1 es el prototipo. Pero decí 13. Ay, dijo 13. Sí, a ver, haz el chiste, dale. Dale, haz el chiste, dale. Dale, a ver, haz el chiste, a ver, reíte. Dijo 13. A ver, dale, reíte. De Cell. El 13º androide tiene curiosamente la capacidad de fusionarse con los componentes de dos compañeros androides. Algo que... Vamos a decir la verdad, la película de número 13 es media poronga. No es tan poronga, pero es discretonga. Discretonga. veríamos con Cell también, pero hecho de mejor manera. A lo que, durante mucho tiempo nos llevó a los fans a teorizar que el androide de esta película se trataba de una especie de A mí la que me gusta mucho es la primera de Cooler y la de Turles. prototipo de fusión entre androides, cosa que finalmente fue La de Tapion también. A padre Tapion lo respetás, chupa verga. Cerrá ese culo antes de hablar de Tapion. firmada en Dragon Ball Xenoverse, donde si enfrentamos a ambos personajes, el bioandroide dice un special quote muy curioso, donde se pregunta justamente si este sujeto no se trata en realidad de un androide que sirvió como prototipo a él mismo, lo cual resulta ser bastante interesante. Guión original de Dragon Ball Evolution. El bodrio que resultó ser aquella nefasta película, patético intento de live action, no iba a ser tan asquerosa como terminó siendo al final, ya que originalmente se tenían planeadas mejores decisiones y diseño, mucho más fieles al anime y manga. Todo esto quedó como prueba por los storyboards y artes conceptuales. Sin embargo, el infame director de dicha película decidió descartar todas estas ideas, al menos las buenas, en menester de occidentalizarlo. Sí, pero... Estaba Ricky, Bulma. Estaba Ricky. ¿Qué lo parió, vos? Estaba Ricky, Bulma. Lo más posible la película, al considerar que no sería del agrado ni captaría la atención de los fans americanos. Vaya imbécil. El hermano mayor de Vegeta.
Se ha teorizado por mucho tiempo, en los rincones más oscuros de los foros de internet, que Vegeta no solo tenía a Tarball como hermano menor, sino que el poderoso Vegeta IV era el segundo hijo del rey Saiyajin, y que este posee un hermano mayor superpoderoso, que fue exiliado al nacer con la misma condición de Broly. Suena descabellado, sí, pero esta teoría se basa en la ley genética del segundo hijo de los Saiyajin, lo cual me pareció interesante de traerles en este iceberg. Se los explico brevemente para que lo entiendan. Por ejemplo, Gohan es el primer hijo de Goku. Si bien se parece a su padre, guarda más rasgos mixtos entre él y Milk, siendo su segundo hijo, Goten, prácticamente idéntico a Goku. Trunks, su hijo mayor, no guarda tanta similitud con su padre Vegeta. Sin embargo, Bura, su segunda hija, es idéntica a uno de sus dos padres, en este caso, a Bulma. Y finalmente, Vegeta es idéntico a su padre, el rey Vegeta III, por lo que debería haber un hijo mayor. Y de hecho, si se ponen a verlo así, también se cumple. Claro. Broly no se parece en nada a su padre. Es un Putin sacalamota, pero... Claro, no se parece en nada porque es el primero. Y Goku es el segundo, es verdad. Raditz es el primero que tuvieron Bardock y la madre. Lo cambió todo. Cumplió con Bardock, quien Raditz no se parece tanto a él, pero Goku es prácticamente idéntico a él, al ser su segundo hijo. Piénsenlo. Los capítulos perdidos de Dragon Ball GT. Yo tengo un capítulo perdido de Dragon Ball GT, lo vendo por 80.000 millones de dólares. En ese capítulo aparece Goku haciendo un trío con Milk y Bulma. ¿Quién lo quiere? En el guión original de GT se tenían pensados más personajes, tramas y por supuesto arcos y sagas, así como enemigos nuevos y formidablemente poderosos, pero la pronta cancelación por el bajo rating y apoyo provocó que se adelantara el fin de la serie, dejando fuera a muchas de estas ideas. Muchas perdidas en el tiempo, y algunos capítulos que quedaron perdidos, en menester de descartarlos para traer lo que veríamos como la apurada saga del Super 17, que fue muy corta, y la saga final de los dragones. La saga del Super Saiyajin, de Super Android 17 a mí me parece que tenía sus cosas entretenidas. Está mal trabajada y es muy corta, pero no era mala. La obra de teatro de Dragon Ball GT, The Lost Ark, es parte de esas ideas descartadas, según esta teoría, que desgraciadamente nunca verían la luz de manera animada. El color de las técnicas. Pensé que iba a decir el color de las tetas. Dije, bueno, si vamos a ir por ahí. En muchas ocasiones existen diferencias e incoherencias con el color de las técnicas de los personajes, siendo en ocasiones, por ejemplo, el Kamehameha de color celeste y en otras ocasiones siendo amarillo. Lo mismo pasa con muchas otras técnicas conocidas de los personajes. Originalmente en el manga todas las técnicas son de color blanco, pero a veces siendo cambiadas o ilustradas con un color amarillo. Normalmente los colores son solo referenciales en cuanto a los mangakas, y estos no tienen un color definido para nada dentro de sus obras. Sin embargo, en el anime esto no se aplica. Siempre existe un color para cada una, lo cual no hace más que denotar más los errores de animación y de coloración de las mismas. Bulma en el ending 8 de Dragon Ball Super. Aquí viene un caso que me pareció realmente perturbador, puesto que en el ending número 8 de Dragon Ball Super ocurre algo sumamente curioso, y viéndolo ahora realmente es inquietante, puesto que Bulma, quien protagoniza el ending, la vemos en varias situaciones, como por ejemplo conduciendo en un automóvil en una noche lluviosa. Sí, a ver, creo que lo malo acá es que una mujer maneje. Mentira, mentira, bromita, para divertir, para distender al chat, para que el chat se divierta. Esto no tiene nada de malo hasta que se analiza bien lo que ocurrió meses después, puesto que su seiyū, Hiro Mitsuru, pasaría mejor vida en una situación similar.
De hecho, lo hablamos ya en mi primer iceberg, y ella fue encontrada una noche similar a la del ending, en su automóvil, aún agarrada del volante, totalmente sin vida. De hecho, si observan con atención, Bulma se puede apreciar triste y depresiva, por lo que en cierta medida el ending predijo el fatídico destino de su sello. Mira, de Xenoverse 2, logró el Super Saiyajin 5. Al final del modo historia, el villano principal, Mira, se transformó en una curiosa forma híbrida que, al tener células de Saiyajin, resulta ser algo similar a lo ya visto con el Super Saiyajin 5 de Dragon Ball F, por lo que ha llevado a muchos a asumir y teorizar que esta sería la transformación llena de esencia que todos esperábamos. Si nos ponemos a analizar todas las circunstancias y elementos que originaron esta transformación, lo más probable es que resultara ser, de hecho, la dicha quinta transformación, al tener Mira células de los Saiyajin. Los 18 universos. Actualmente existe una creencia de que, desde el momento mismo que número 17 pidió el deseo de restaurar todos los universos borrados por Zenosama con las superesferas del dragón, no solo se restauraron los 2 universos, sino los 6 restantes que habían sido destruidos hace eones, por lo que, actualmente, coexisten nuevamente los 18 universos originales, aunque no se nos ha dicho nada desde entonces. Ha pasado la saga de Moro, la de Granola y los acontecimientos de Super Hero, por lo que creo que un acontecimiento de tal magnitud hubiera... A ver, el arco de Granola es buenísimo, vos. Te lo pones a ver y es bueno de verdad, la concha de la madre. tenido un impacto directo en la historia de manera El de Moro sí, pero el de Granola es el más cerca que tenemos. El de Moro también, un arcazo. inmediata. Por suerte, el fan manga Dragon Ball Kakumei explora esta teoría en una historia llena de peligro y esencia, para quienes gusten claro de este tipo Yo hice un video sobre Kakumei. de historias. De hecho, Kival Reviews tiene un video sobre eso. El traje perdido de Goku. Hace tiempo se popularizó un diseño antiguo de Toriyama, con un traje nuevo que terminó descartado para Goku, luego de que este entrenara con Kamisama y diera el estirón. Empezando entonces muchas teorías como que aparecería una nueva saga, una de las cuales con un Goku que volvería a ser joven. Curioso si, nuevamente, ponemos a Dragon Ball Daima en la mira. Había otra que decía que se contaría con una nueva saga como tipo flashback situada antes del torneo 23, cosa que finalmente no terminó siendo así, puesto que dicho diseño solo fue presentado como curiosidad por Toriyama en su manga, en una página especial. Pero como se dijo, terminó descartándola. Es curioso el símbolo que posee en la espalda y su diseño un poco más al estilo hindú o algo por el estilo. Cellin. Entre el fandom joven... ¿Cómo? Selling. Opa. que conoció solo la historia por Dragon Ball Super, se creó un curioso interés de repente al salir a la luz un diseño muy curioso de un Cell naranja. Esto se viralizó rápidamente al preguntarse si se trataba de alguna especie de regreso del bioandroide o si se trataba de algo salido de Héroes. La verdad es que esta curiosa versión del personaje es resultado de una aparición What If de Cell en el poco jugado y conocido videojuego del Budokai 1. En dicha historia alterna, Cell absorbió por accidente a Krillin, modificando su cuerpo nuevamente y perdiendo gran parte de sus poderes. Esto, claro, era una horrible pesadilla que soñó Cell mientras esperaba en la plataforma a que pasara los 10 días antes de que comenzara su torneo. Ah, de chill. Senkai Z en video no por. Aunque parezca falso, este es un dato curioso completamente verídico. La verdad es que hace meses me contactó un seguidor a mi Instagram, el cual les dejo por aquí junto al resto de mis redes para que me sigan. El asunto es que dicho seguidor me informó que yo aparecía, o más bien uno de mis videos aparecía como ruido de fondo mientras los actores de cine para adultos trabajaban arduamente frente a la cámara. He de admitir que me quedé perplejo por el asunto y que esto ha sido un chiste muy recurrente entre mis amigos creadores de contenido y yo. Pido por favor que si alguno alguna vez va a practicar el acto del coito, no ponga ni un video mío ni un stream mío de fondo. Por favor. Por favor. ¡Tarde! Lamentablemente, las normas de YouTube obviamente no me permiten dejarles ningún link al respecto.
Pero quizá en los próximos días les dejaré una pista en una de mis redes para los morbosos que tengan duda de cuál video se trataba. La historia de Trunks del futuro. La historia de este enigmático y épico guerrero es la más oscura de toda la franquicia si se ponen a examinarla bien. Pero es bueno que sea Tarde, tan dura. me estoy culeando a mi prima con tu stream putito. ¿Está buena tu prima? Es como si el mismísimo destino se las haya apañado en contra del pobre de Trunks. De hecho, existen muchas versiones del hijo mayor de Vegeta que no lograron sobrevivir a sus crueles acontecimientos. Y por si fuera poco, además de ser el único superviviente del futuro apocalíptico destruido por los androides, la historia del Trunks que sí logró derrotarlos terminaría mal, con su línea del tiempo a... Sí, todo lo que quieras. ¿Vamos a hablar de esto? Esta vez no te dejaremos escapar. Pelearé con todas mis fuerzas y te mataré. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. atacada por un oscuro enemigo, Black Goku, y del que más adelante todo culminaría siendo Salud por los Luis 9 Jaeger meses. just resubed for 9 months. Que se ve cache SSJ. exterminado y borrado de la existencia por el mismísimo Rey del Todo, el abuelito de Laura Torres. ¿Cómo olvidar el icónico y emotivo ¡Abuelito! ¡Te quería ver! Me dices tarde, pendejo. Ya lo hice y no se preocupen. Solo tengo 2 demandas y unas cuantas órdenes de alejamiento. Hoy pienso raptarla. Deseenme suerte. Un día estarás viendo un video porno y de fondo sonará el Diego y el clásico hola gorda puta. momento en el que el pequeño Goku se reencontró con su abuelito Son Gohan, quien, gracias Ya 10, dame mod. No, tenés que activar la alerta de los Imademo pibes. No funciona así, Bainar. al favor de Uranai Baba, logró regresar a la Tierra por un último día y reencontrarse así con su nieto adoptivo. El grito de emoción y el llanto de la actriz de doblaje mexicana, Laura Torres, sin lugar a dudas nos conmovió a todos. Gorda, tengo que hacer mi tesis y me da paja. ¿Un consejo? Hacete una paja y hace la tesis. Y nos hizo a muchos llorar también. Lo verdaderamente impactante y profundo de este dato es que ella ha admitido en un par de ocasiones que aquella escena la hizo recordar un emotivo y personal momento que ella vivió en su infancia, al recordar a su difunto abuelo. Por lo suscribirte, sabandija. Tocino flameante just resubed for 6 months. Hola gorda, te doy mi sub, muestra tus bíceps. que aquella interpretación salió del más profundo y puro sentimiento de su ser. Hola gorda, al final el ataque de Irán no Sí, acabó ya en lo nada. vi. Resulta que mandaron el plan de ataque a Israel y Estados Unidos y solo querían mandar un mensaje porque Israel destruyó la embajada de Irán en Damasco y mató 2 generales. Considerado un acto de guerra. 0 víctimas civiles y por ahora luz. Siendo algo real, al basarse en su propia historia familiar. Sin lugar a dudas, una actriz verdaderamente admirable. Jiren en el torneo de exhibición. Algo curioso ocurrió con los trailers y previews que se vivieron durante los primeros episodios de la saga del Torneo del Poder. Y es que, al presentarse los dioses de la destrucción, todos estallamos en hype. Y una de las cosas más curiosas fue el conocer el diseño de Bermud y Margarita, de quien rápidamente se hicieron toda clase de teorías y videos al respecto. Sea como sea, se teorizó mucho de la figura encapuchada, que si era Bardock hasta que era un guerrero revivido, incluso hasta Broly. Vaya que se andaban adelantando lo que sucedería después. Sea como sea, originalmente se tenía planeado que aquel que estaba bajo la capa sería el mismísimo Jiren, pero luego, de último momento, se cambiaría por quien conoceríamos como Toppo, el aspirante a dios destructor del universo 11. ¿Los motivos? Pues no se sabe mucho aún a día de hoy, pero lo más seguro es que Toriyama decidiera crear al alien bigotón como aprendiz de Bermud, al no encajar Jiren en este tipo de papel, siendo poco creíble en verdad, con la actitud que sabríamos que tenía tiempo después como un héroe serio y solitario. Así que el haber acompañado a Bermud no creo que resultara lógico para el personaje.
el juego latino de Dragon Ball argentino. ¿Qué? Existe un detalle muy curioso sobre un videojuego misterioso considerado Lost Media, que fue creado en Latinoamérica y que, pese a no ser oficial ni tampoco legal, por supuesto, sería el primero que fue creado con voces latinas. A continuación te presentaré la historia completa. Para nadie es un secreto que a finales de los 90s para toda Latinoamérica la llegada del anime fue pues bastante amplia, puesto que incluso los medios aprovecharon para sacar noticias y todo lo referente a esta nueva moda que llegaba, puesto que era pues algo relativamente nuevo y novedoso que a los jóvenes de la época les encantó, poniendo como referente animes como Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, Evangelion, entre otros. Siendo esta una época emblema y memorable para todos los fans de las franquicias pilares del anime en la actualidad, desde mercancía y todo lo relacionado al género en videojuegos, pues sí, se incluía bastante el bootleg, con la salida de la Super Nintendo NES y la Game Boy y la recuperación obviamente del interés de los videojuegos mismos que venían de una alta caída de la época de Atari, dio la entrada a que el fenómeno de los que venían de una alta caída de la época de Atari dio la entrada a que el fenómeno del anime se expandiera de una forma muchísimo mayor. Incluso canales como Magic Kids en Argentina, que se dedicaban solo a pasar contenido exclusivo de animación originaria en Japón, llegando hasta tener un programa llamado El Club del Anime, donde debatían y discutían Era un canalazo ese. próximos lanzamientos o novedades en el mundo de la animación japonesa, siendo este uno de los preferidos por niños. ¿Viste los videos de Cala? Pero sin tener a Calatras. Y jóvenes en aquel país. Dragon Ball fue el que sin duda sobresalió por encima de todos los animes. Revistas surgieron en dicho país como la revista Láser, que se enfocaba casi al 100% sobre Dragon Ball, siendo esto para muchos en su país casi que un patrimonio cultural, o algo de muchísimo valor especial y sentimental para cada uno de los que vivió en dicha época. Uf, qué nostalgia me está dando, chicos, al recordar cómo lo viví yo en México, pero bueno. Viendo el potencial que se podía sacar ¿No está dando mucha explicación para un juego? de la franquicia, para el año 1999, una compañía argentina llamada Synthesoft decidió hacer algo pues muy alocado, siendo lo que sería el primer videojuego de peleas desarrollado en dicho país, el cual decidieron aprovechar el boom y la fama de Goku y los Guerreros Z, surgiendo así el videojuego Dragon Ball Z, el gran torneo. ¿Y qué es este juego?, te preguntarás. Pues bien, como dije anteriormente, la compañía Synthesoft o Synthesoft, como sea, creó este videojuego poco antes de entrar al nuevo milenio, desconocido por muchos puesto que hasta hace relativamente poco era considerado material perdido. ¿Qué quiero decir entonces con material perdido? Pues significa que, aunque algunos sabían de su existencia, no había forma siquiera de probarlo, puesto que nadie lo había subido a la red directamente. Había evidencia de que alguien aún tuviera ¿Por qué me suena esa portada? material relacionado a esto, considerándose perdido. Y esto fue así hasta el año 2018, año en el cual fue compartido Ya me por voy a dormir, completo mi putigorda pendeja. 10k de bits no se consiguen solos. Deséame suerte y chupala. Tengo una vida que atender. Resubes el directo para verlo o te mato, cabrón. Bye, chat. por un usuario en internet, siendo así que ya puede probarse e indagarse en qué consistía este curioso videojuego. Como bienes de contenido general, cuando videojuegos, bienes o productos entran a ser comercializados, deben tener un licenciamiento o autorización de los derechos respectivos, tal como lo vemos con Bandai Namco en la actualidad, empresa encargada de contratar el personal y equipo de trabajo autorizado para desarrollar títulos y distribuirlos, en donde curiosamente algunas veces tiene intervención Akira Toriyama, es decir, el creador de Dragon Ball, como en este caso el diseño del androide 21 en Dragon Ball FighterZ y su historia en general, o como Dragon Ball Z Kakarot y sus diferentes respuestas avaladas por Toriyama a pequeños huecos argumentales que pues no tuvieron muy buena respuesta en la serie original, que digamos. Ahora bien, ¿a qué viene la anterior explicación que acabo de darles? Pues bien, con el fin de explicar cómo se distribuyó este videojuego perdido en aquel entonces, el cual, para sorpresa de unos y de otros quizá no tanto, no poseía un licenciamiento oficial. ¿Te pensás que Argentina va a comprar la licencia para algo de Dragon Ball? Es decir, lo hicieron de manera ilegal y llegando a comercializarse sin restricción alguna en el país Argentina.
Cosa sorprendente, puesto que si a día de hoy se llega a hacer algo así, lo mínimo que podrías llevarte sería una multa elevadísima y pagos por daños y perjuicios de propiedad intelectual, lo cual evidentemente es gravísimo y conlleva una multa millonaria. Pasemos, ahora sí, a la explicación del videojuego como tal, que no es un Mugen como muchos especularon mientras estaba perdido. Mugen es una llamada Total Games, una revista la cual estaban casi en su totalidad en conjunto, fue anunciado con exclusivo para la PC. Ahora, este completo, verdaderas content visual, en el cual se tenía previsto que el juego tuviera todo el elenco. El juego va mentalidad de tiburón por donde lo veas. Pese a que la tramposa táctica genera certificados muy un producto. Resumiendo su jugabilidad en solo spamear patadas sin separarse del oponente. Poseía cada personaje ataques especiales, sea por la actualidad lo vemos, es que intentó implementar patear. Sin embargo, implementación, el mod de Budokai, las voces creado cuál es completo pues con la luz, que en un principio adicional al poco tiempo y a la excepción, expresivamente, o si es más videos juego como. Habrá que dejarlo hasta aquí, ya que el video claramente se ha extendido demasiado. ¿Y por qué será? Porque pusiste 10 minutos del puto juego que no le importa a nadie. ¿A quién le importa este puto juego? ¿10 minutos del puto juego? Hermano, me chupa un huevo el puto juego de mierda. Puto juego todo peruano. Que sí, que no se puede y bueno, no se puede. A mí me interesa lo drama, a ver, la parte 2, a ver. La parte turbia, a ver. ¿Dónde está la parte turbia? A ver, quiero ver la parte turbia. Me voy a echar un meo, ya vengo. No, Givel, no te has echado un meo, voy a echar un meo, sí. Y te dejo una canción. Ya cállate, Givel, pareces puta. Cállate tú, y me traigo ya